Bueno, vamos a ver las reacciones de oxidación y reducción, lo que conocen como redox. Tenemos que tener conocimientos previos y antes vamos a ver los conocimientos que necesitamos. Bueno, antes de balancear debemos tener conocimientos previos y hay que ver el número de oxidación o los estados de número de oxidación. Para ello, vamos a ver que tenemos que asignar una carga a un átomo, a un compuesto. Posteriormente vamos a indicar quién gana, quién puede perder electrones en la formación de compuestos nuevos, pero para saber esto necesitamos determinar el estado de oxidación y seguir reglas. Los números de oxidación, vamos a ver números de oxidación y para esto vamos a ver las reglas. Recuerden que hay que seguir unas reglas y el número de oxidación es un estado entero que se asigna a cada compuesto o un ion o un elemento, ¿no? Y para eso se utilizan reglas. El número de oxidación también nos va a representar los electrones perdidos, ganados o compartidos de forma igual por cualquier átomo. Y para eso debemos continuar las siguientes reglas para saber. Esta regla nos dice que los elementos que no están combinados, o sea, que se encuentren en su estado basal, que se encuentren en su estado libre, el número de oxidación va a ser 0. Y es un ejemplo que van a tener un número de oxidación de 0. Bueno, los elementos del grupo 1 de la tabla periódica tienen un número de oxidación de +1. También el hidrógeno es 1, excepto en hidruros. Cuando se une elementos electronegativos, es -1. En este caso son los hidruros. Bueno, vamos con los elementos del grupo 2, tienen un número de oxidación de +2. Todos los elementos del grupo 2, así como el grupo 3, el aluminio, tiene un número de oxidación único que es +3. Cuando forman compuestos en los cuales el átomo del metal tiene siempre el número de oxidación positivo. Positivo al igual al número de electrones, por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, en este caso. Y bueno, un ejemplo del grupo 2, el calcio, el bario y el estroncio van a tener un número de oxidación de +2. El oxígeno es un compuesto que tiene un número de oxidación de -2, excepto en peróxidos, ozónidos y hiperóxidos. Ahí va a tener su número de oxidación de -1. ¿Sí? Y este es un ejemplo cómo es que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Pero cuando tiene peróxidos, hiperóxidos y ozónidos es -1. Otra de las... Bueno. Ok. Vamos a ver. Cuando se forman compuestos binarios, el grupo 6, el selenio, telurio y azufre, tienen un número de oxidación de -2. Excepto cuando se combinan con oxígenos o con halógenos. En este caso, ¿por qué el oxígeno? Porque es más electronegativo. Los halógenos son más electronegativos. Aquí es muy importante saber cuáles son los elementos más electronegativos, porque de eso va a depender si si trabaja con cargas negativas o positivas. Por ejemplo, el oxígeno siempre trabaja con -2, pero si lo unes al flúor, va a trabajar con +2 porque el flúor es más electronegativo que el oxígeno. El flúor tiene 4 Pauling, el oxígeno tiene 3 o 3.5 Pauling, entonces va a trabajar como un elemento positivo. ¿Sí? Y este es un ejemplo. Sulfuro de hierro, tenemos cómo van a trabajar con negativos. Acuérdense que en una fórmula química siempre vamos a escribir el negativo y el positivo primero y el negativo va después. ¿Sí? Luego nos vamos a dar cuenta quién es el negativo porque los vamos a tener a la derecha.
Bueno, la sexta regla. Cuando se tienen dos o más elementos en un compuesto que son electronegativos, al más negativo, al más electronegativo, va a trabajar, se le va a asignar la carga negativa y al menos electronegativo se le va a asignar la carga positiva. Y vamos a ver, es lo que yo les venía diciendo. Aquí el sulfuro de potasio, ya sabemos que el potasio pues está en el grupo 1, es positivo, trabaja con más 1, pero aquí tenemos dos electronegativos, tenemos el oxígeno y el azufre. Por lo tanto, es más electronegativo el azufre que el oxígeno y trabaja con menos 2. Y como dice la regla, el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2, excepto en peróxidos, lo que es el agua oxigenada, y peróxidos y ozónidos. Aquí no tenemos peróxidos, ni ozónidos, ni peróxidos. Por lo tanto, en la carga negativa se le va a asignar al oxígeno. Lo mismo aquí, dióxido de carbono. Los dos están en la zona más electronegativa, pero el oxígeno está colocado como más electronegativo que el carbono. Recuerden que uno es del grupo 4, el carbono, y el oxígeno es del grupo 6. Por lo tanto, está más cercano a los elementos más electronegativos. Por lo tanto, aquí va a trabajar con menos 2 y el carbono trabaja con positivo. Esto es lo que nos quiere decir esta regla. Lo mismo con el monóxido de nitrógeno. Lo mismo, porque los dos están en la zona de no metálica, que son las zonas más electronegativas, pero el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Bueno, pues entonces se van a asignar los números de oxidación negativos a los más electronegativos. Esto es lo que nos quiere decir. Y otra de las reglas, y es muy importante, que nos dice que la suma de las cargas de los números de oxidación en un compuesto neutro es igual a 0. Si ustedes ven arriba y suman, les va a dar 0. Y es muy importante determinar números de oxidación, porque de eso va a depender que sepamos balancear por el método de redox o ion-electrón. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que nos dice cómo podemos asignar números de oxidación y que se cumpla esta regla. Pues tenemos el ácido nítrico. El ácido nítrico está compuesto por hidrógeno, nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. El hidrógeno trabaja con un número de oxidación más 1, aplicando la regla 1. Aplicando una de las reglas, perdón, es la 2 creo, que nos dice que el oxígeno trabaja con más 1, excepto en hidruros. Aquí el oxígeno está formando un ácido, su número de oxidación es más 1. El oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 1 por el subíndice 1 nos da más 1. Y tenemos, ok, es que no lo veo. Bueno, aquí tenemos un 1. Acuérdense que los unos, el número no se escribe. Ustedes ya llevan matemáticas y ya supieron. Aquí multiplicamos 1 por 1, nos da 1. Y nos da este resultado que nos da de la multiplicación, lo ponemos aquí. Ahora, menos 2 por 3 es negativo. Por lo tanto, nos da menos 6. ¿Sí? Vamos a hacerlo de una forma y después, ya que agarren cómo vamos a obtener los números de oxidación paso por paso, los vamos a hacer rápido. Bueno, ya que tienen así, esta suma que tienen aquí, la suma que tienen aquí, se tiene que igualar a 0. Aquí va a ser igual a 0. Nos tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, a 6 le quitas 1, ¿cuánto te da? 6 menos 1, 5. Por lo tanto, le pones el 5 y como aquí tiene un 1 aquí le pones el 5 aquí, 1 por 5, 5 y la suma te da 0. ¿Vieron qué fácil es sacar los números de oxidación? Aquí. Si tú haces esta multiplicación por el 1, te da 1. Es multiplicación. 5 por 1, 5. 2 por 3, 6 negativos menos 6. Ok. Espero que se hayan entendido. Ok. Todos los iones monoatómicos tienen un número de oxidación igual a su carga. Vamos a ver. Por ejemplo, el hierro, el cloro, el bario, van a tener un número igual a su carga. Bueno,
Los elementos en los iones conservan su número de oxidación en los cambios químicos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar del ácido carbónico. En los iones, vamos a hablar, este es un ion, el carbonato, ¿sí? Y este carbonato cuando se une al oxígeno, al hidrógeno, perdón, forma un ácido. Acuérdense que en nomenclatura, cuando escribimos el ácido inicial, el hidrógeno de manera inicial es ácido. Y si lo escribimos de la zona negativa, es un hidruro. Aquí está formando un ácido y pues vamos a ver. Y vamos a ver que los carbonatos conservan su número de oxidación. No va a variar. Bueno, asignamos el número de oxidación del hidrógeno, que es +1, el carbón 4 y el oxígeno menos 2. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos -6, aquí en la multiplicación nos da -2 y restamos, pues 4, ¿no? Será 4 la diferencia. Por lo tanto, más 4 va a ser el del carbón y del oxígeno menos 2. Ok. Bueno, vamos a seguir con el carbonato. Cuando se une al otro elemento, los números de oxidación también van a ser igual como se muestran. Y vamos a ver -2, 4, -2, 4, menos 4, -2, 4. ¿Sí? Si nosotros asignamos números de oxidación aquí, que es 1, 1 por 2, 2, 6, -6 más 2, nos queda 4 y es el que va acá. -6, y aquí el calcio trabaja con 2, 2 por 1, 2, más 6, 4. Y aquí sería 3, ¿no? Porque -6, no, 3 por 2, 6, 6 por 3, 18. Aquí tenemos 18. Y aquí tenemos 4 por 1, 4 por 3, 12. A 18 le quitas 6, le quitas 12, te quedan 6. Entre de 2 a 3. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ahorita lo vamos a ver más rápido. Ok, vamos a ver los ejemplos de la aplicación de las reglas para asignar el número de oxidación. Todavía para el carbonato y para el fosfato de ácido. Estos son ejemplos. Vamos a ver, vamos a hacerlo paso por paso. Recuerden que unos están recordando, otros están aprendiendo. Ok, aquí tenemos el sulfato de sodio y vamos a asignar, el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con 1. Recuerden que aquí multiplicamos y aquí multiplicamos, pero si a muchos se les dificulta, pues vamos a asignar 2 por 1, multiplicamos y nos va a dar 2. De esta multiplicación ponemos 2 positivos. No sabemos, el central siempre va a ser X, porque es el que va a depender. Y aquí, más por menos da menos, 2 por 4, 8. Y este lo ponemos aquí. Bueno, ya que lo ponemos, vamos a quitar paréntesis, quitamos paréntesis y transportamos. El 8 está del otro lado, está restando, pasa del otro lado, sumando. El -2, el 2 está positivo, pasa del otro restando. Por lo tanto, sería 6. Y sustituimos X, sería 6. Por lo tanto, el azufre trabaja con 6. Eso es de una forma matemática, paso por paso. Ok, vamos a hacer otro, el fosfato diácido que venía ahí, ¿sí? Aquí, vamos a ver cómo la sumatoria en el fosfato, el ion fosfato, es un ion. ¿Por qué le decimos ion? Porque termina con una carga negativa. La suma de estos dos termina con una carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, nuestra sumatoria de números de oxidación debe ser igual a la carga. Por lo tanto, y aquí si tenemos el fosfato, tenemos que tiene una carga negativa, nuestra sumatoria debe ser -1. Acuérdense que el 1 no se escribe, por eso tiene un negativo, ¿sí? Espero comprendan. Bueno, vamos a poner nuestro fosfato diácido. Vamos a asignar números de oxidación. Asignamos, el hidrógeno siempre trabaja con +1, excepto en hidruros.
El oxígeno trabaja con -2, excepto en peróxidos, ozónidos y peróxidos. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos, para que entiendan, vamos a ver cómo va. Vamos a poner entre paréntesis y vamos a multiplicar. Azulito. Ok, entonces vamos a multiplicar 2 por 1, 2. Es una multiplicación. Y -2 por -4 da -8. Este es el ion de la carga, acuérdense, ¿ok? Por lo tanto, si lo ponemos en... Y X, el fósforo, va a ser nuestra X. Y lo vamos a poner aquí, ¿sí? 2 por 1, 2 positivo, más 2, más el negativo, más X, que no sabemos que es el fósforo, ahora sí, y el oxígeno, menos 2 por 4, menos 8. Esto nos debe dar -1, ¿sí? Por lo tanto, 8 menos 2 nos queda 6. Ay, perdón, es -8. Bueno, es 8 positivo, -2. Perdón. Aquí, pero aquí tenemos un ion negativo del ion fosfato. Ese se va a incluir, ¿sí? Y -1 nos da 5. Por lo tanto, el número de oxidación del fósforo es 5. Y la suma de ellos nos debe dar -1. A 8, 5 más 2, 7. Más 7 menos 8, -1. Y ese es el número de oxidación del fósforo. Esto es paso por paso. Ya saben que a mí me gusta hacerlo rápido y bien. Sin necesidad de hacer esto podemos hacerlo rápido. Ok. Vamos a hacer un ejercicio para la identificación de óxido-reducción. Vamos a saber qué se oxida y cuál se reduce en una reacción. Vamos a poner nuestra tablita también, ¿sí? Esta es la tabla que vamos a utilizar. Vamos a tener nuestro ejemplo. Tenemos que el dióxido de carbono en estado gaseoso va a reaccionar con el hidrógeno en estado gaseoso y nos van a producir monóxido de carbono en estado gaseoso, un gas, más agua en gas. Estado gaseoso, como es el vapor de agua. Vamos a determinar los números de oxidación. Vamos a asignarlos a la ecuación. Vamos a basarnos en nuestra tabla, nuestra ecuación. El oxígeno siempre va a trabajar con -2, ¿sí? Excepto en hidruros, digo en ozónidos. Por lo tanto, el oxígeno tiene un número de oxidación de -2, el carbono de 4, hidrógeno su número de oxidación es 0, está libre. El monóxido de carbono trabaja con -2, por lo tanto el carbono trabaja con +2, el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con +1. Todos estos números, la suma en cada uno debe ser 0, debe estar equilibrada, neutra. Estos son los números de oxidación. Ahora vamos a ver dónde están los cambios. Bueno, uno de los cambios que se viene es en el hidrógeno. El hidrógeno pasa de 0 a +1, va para acá, ¿sí? Por lo tanto, se oxida con un electrón. Y el carbono va de 4 a -2, a +2. ¿Qué pasó? Disminuye. Por lo tanto, se reduce. El hidrógeno se oxida, el carbono se reduce. Ahora sí, acuérdense que tuvimos el concepto de agente oxidante y el agente reductor. Donde se oxida, se encuentra el agente reductor, donde se reduce, se encuentra el agente oxidante. Por lo tanto, nuestro elemento queda así. El elemento oxidado es el hidrógeno y el elemento reducido es el carbono. El agente oxidante es el dióxido de carbono, ¿sí? Donde está la reducción, donde se acabó la reducción, y el agente reductor es el hidrógeno, donde está la oxidación. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a realizar otro ejercicio para identificar qué sustancia se oxida, qué sustancia se reduce, o nos vamos a basar en nuestra tablita. Tenemos un monóxido de plomo en estado sólido que va a reaccionar con el monóxido de carbono en estado gaseoso. Nos va a producir plomo en estado sólido más el dióxido de carbono. Primero vamos a asignar números de oxidación. Ya saben,
que el oxígeno trabaja con menos 2, el plomo trabaja con 2, el carbono va a trabajar con 2 porque el oxígeno trabaja con menos 2. Un elemento en estado libre es 0 y asignamos números de oxidación. Y recuerden que tenemos son los números de oxidación. Ahora sí, vamos a ver dónde vemos la diferencia. ¿Qué pasó con el plomo? Pasó de más 2, de 2 positivo, a 0. ¿Qué le pasó? Disminuyó. Se lleva a cabo la reducción. ¿Y qué pasó con el carbono? De 2 positivo a 4. Aumentó. Quiere decir que se oxidó. Perdió electrones, el plomo ganó electrones. Identificamos entonces el carbono que se oxida y el plomo que se reduce. ¿Ok? Ahora sí, nuestro agente aquí donde se oxida se encuentra nuestro agente reductor y del óxido de plomo a plomo se encuentra nuestro agente oxidante. ¿Sí? Bueno, y así queda nuestra tabla. Vamos a hacer otro ejercicio para que practiquen, ¿sí? Para identificación, vamos a utilizar otro ejemplo. Tenemos el hierro en estado sólido más el cloro, ¿sí? En estado gaseoso nos va a dar un cloro férrico. Y bueno, vamos a asignar números de oxidación. El hierro en estado sólido, 0. El cloro tiene un número de oxidación 0. Pero el hierro pasó de 0 a más 3. O sea, se fue hasta acá. Se oxidó, perdió electrones. Por lo tanto, se oxida, el cloro pasa de 0 a menos 1. Se fue para acá. Se reduce, ganó electrones. ¿Sí? Por lo tanto, esos son números de oxidación. El hierro se oxida, el cloro se reduce. Entonces, en el hierro se encuentra nuestro agente reductor y en el cloro se encuentra nuestro agente oxidante. Espero que hayan entendido. Vamos a continuar ahora sí. Vamos a realizar unos ejemplos de cómo escribir las reacciones o semiecuaciones de oxidación-reducción. Vamos a hacer un ejercicio y aquí el ejercicio. Un ácido, que es el ácido permangánico, también conocido como por la STO como ácido tetraoxomangánico 7, o también conocido por la YUPA como tetraoxomangánico 7 de hidrógeno, o la tradicional, que es hidróxido de manganeso. ¿Sí? Bueno, va a reaccionar con el dióxido de nitrógeno y nos va a producir dióxido de manganeso más ácido nítrico. Ya que tenemos la ecuación escrita, vamos a designar números de oxidación. El hidrógeno trabaja con número de oxidación de más 1, el hidrógeno de menos 2. Menos 2 más 4 nos va a dar más 8. ¿Sí? Más 1 por 1 nos va a dar más 1. A 8 menos 8 le quitas más 1, nos queda 7. Por lo tanto, el manganeso trabaja con más 7. El dióxido de nitrógeno, el oxígeno trabaja con menos 2. Por 2, menos 4. Para que se neutralice, el nitrógeno tiene que trabajar con más 4. Porque así a menos 4 le quitas 4, queda 0. El dióxido de manganeso, el oxígeno trabaja con menos 2 por 2, menos 4. Manganeso trabaja con más 4. El hidrógeno trabaja con más 1 por 1, 1. El oxígeno trabaja con menos 2 por 3, menos 6. A menos 6 le quitas 1, te queda menos 5. Para que ese 5 se convierta a 0, para que reste, tiene que ser más 5. Y nos da una ecuación neutral. Ya que tenemos nuestra ecuación, vamos a escribir nuestras semiecuaciones. ¿Quién se oxida? Aquel que aumentó su número de oxidación. En este caso, el nitrógeno de 4 pasó a nitrógeno 5. Por lo tanto, la ecuación, así como está, este 4 más 4, lo vamos a escribir aquí y nos va a dar a nitrógeno 5 más un electrón que perdió porque se oxidó. Y nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Recuerden que el 1 no se escribe matemáticamente, ahí significa que hay un electrón. La de reducción, ¿quién se reduce? El manganeso de 7 a 4 disminuyó, por lo tanto, ¿cuántos electrones? 3. Entonces vamos a poner
manganeso, más 7 con su número de oxidación, más los 3 electrones que va a ganar, nos va a dar manganeso 4. Y esta es una media ecuación. Esas son las medias ecuaciones de oxidación y reducción. Con esas vamos a trabajar. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos el ácido dicrómico, también conocido como hepta, por este 7. Un heptaoxo, oxígeno. Aquí tenemos un dicromato, que es cromo, un dicromato, este es el dicromato. El número de oxidación con el que está trabajando el cromo es 6. Por lo tanto es heptaoxo dicromato 6 de hidrógeno. También conocido ácido heptadicrómico o ácido dicrómico, que va a reaccionar con el ácido yodhídrico y nos va a proporcionar, nos va a dar un trióxido de dicromo más yodo en estado gaseoso, nos va a dar yodo separado. Vamos a ver, vamos a poner nuestros números de oxidación. El hidrógeno trabaja con 1, el oxígeno trabaja con menos 2. Aquí tenemos más 1 por 2, 2. Aquí son 2 positivo. Más por menos da menos. 7 por 2, 14. Menos 14. A ese menos 14 le restas los 2. El 2 que te dio aquí te da menos 12. ¿Qué número va a ir aquí? Pues el 12 lo divides entre este número, subíndice del cromo, que es la incógnita, nos da 6. Por lo tanto, el número de oxidación va a ser 6. 6 por 2, 12 positivo, más 2, 14. Más 14 menos 14, 0. ¿Ok? Ya quedó neutro. Vamos a poner hidrógeno trabaja con 1, positivo, el yodo con menos 1. El hidrógeno trabaja con menos 2 por 3, 6. Y el cromo trabaja con más 3. 3 por 2, 6. Positivos y negativos se eliminan. Y un elemento en estado basal solo se encuentra, su número de oxidación es 0. Ok, vamos a escribir las medias ecuaciones de oxidación y reducción. Ahora, vamos a escribir la de oxidación. ¿Quién fue que aumentó su número de oxidación? El yodo, que pasa de menos 1 a 0. Entonces vamos a poner este yodo con su número de oxidación menos 1. Lo vamos a poner aquí y nos va a dar yodo con su número de oxidación 0, yodo 0, más un electrón. En esta ocasión, más 1, pero se multiplica por 3. En total, son 3 electrones que pierde. Recuerden que el subíndice influye mucho. Ok. El cromo se reduce de 6 a 3. Son 3 electrones. Recuerden que están en forma diatómica los dos, pues es proporcional. Y queda nuestra segunda ecuación. Vamos a continuar con otro ejercicio. Nada más, es el último. Tenemos el cobre con el ácido nítrico, nos da óxido de cobre más un monóxido de nitrógeno. Bueno, el cobre en estado libre es 0, hidrógeno 1, oxígeno menos 2. Ya asignando los números, el nitrógeno trabaja con 5, cobre trabaja con 2, el nitrógeno trabaja con menos 2. Nitrógeno trabaja con más 2, oxígeno trabaja con menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué le pasa al cobre? El cobre pasa de 0 a más 2. Aumentó su número de oxidación, quiere decir que en su número, quiere decir que se oxida. Y el nitrógeno de 5 disminuyó a 2, quiere decir que se reduce. Vamos a escribir la media ecuación. Cobre 0 nos va a dar a 2 cobre más 2 electrones que pierde. Nitrógeno 5 más 3 electrones que gana nos va a dar nitrógeno 2. Esas son las medias ecuaciones. Ahora sí, vamos a continuar.